fallaron también. O sea, Esteban y Scarlett están de viaje en Santiago por temas médicos. Leo tuvo mucho trabajo ayer, ahí poniéndole música a 31 minutos. Ahí estuvo el Leo ahí trabajando, entonces, hasta la madrugada. Pero qué bueno que estamos aquí, que hemos venido un domingo más. Tome su Biblia y vamos a analizar la palabra del Señor. Nos falló, le digo, una parte técnica porque tenía un video que quería presentar, pero bueno, a lo mejor usted lo vio. La verdad es que dentro de esta semana, bueno, yo creo que todos han visto las noticias, lo que está sucediendo en Venezuela, todo estos revoluciones o cambios que están ocurriendo en las calles. Y mi idea era partir con un video que muestra algo que la verdad me generó mucha admiración del pueblo venezolano, y a lo mejor usted vio el video, así que si no está, véalo en las redes sociales, donde hubo una convocatoria por la líder de la oposición a la gente a que saliera a las calles, y multitudes salieron y estuvieron ahí a pesar de las amenazas del régimen que había, incluso antes de las votaciones, había amenazado el dictador Maduro que iba a haber un baño de sangre si es que él no ganaba. Y está cumpliendo en cierta manera, dicen los analistas, su palabra, porque está reprimiendo duramente las protestas. Pero el video lo que muestra, y lo que tal vez usted ha visto también en las redes sociales, es que una multitud se reunió a pesar de las amenazas y gritaban todos juntos: no tenemos miedo, no tenemos miedo. Le insisto que fue algo que es admirable del pueblo venezolano, que se haya reunido y a pesar de las amenazas, haya coreado ese grito y esa convocatoria haya sido tan masiva. Porque, claro, es cierto decir que había mucha gente, que había una multitud, y a veces en la multitud uno se siente más aleonado. Pero la situación era crítica, la situación es crítica. La verdad es que es cierto las noticias de que gente está siendo asesinada y está siendo tomada ilegalmente, digamos, contra un juicio verdadero, está siendo tomada presa. Pero ellos se convocaron y salieron y gritaron: no tenemos miedo, no tenemos miedo. Porque el miedo es usado precisamente por los tiranos de toda la historia de la humanidad para detener cualquier protesta contra ellos. Una de las cosas que hace el miedo es detener el avance de una persona o detener cualquier tipo de protesta, cualquier tipo de acción en contra. Los tiranos han sabido utilizar el miedo para que sus opositores no sigan avanzando, retrocedan, se nieguen a salir. Entonces el cántico y el grito de estos venezolanos era notorio, era muy categórico, porque al decir no tenemos miedo, lo que estaban diciendo en realidad: no nos vamos a detener, vamos a seguir avanzando. Al decir no tenemos miedo, estaban diciendo: nuestra lucha va a continuar. Ese es el mensaje que está detrás de un decir no tenemos miedo. ¿Qué tiene que ver eso con la predicación del día de hoy? Bueno, hoy día continuamos con la segunda porción de aquella noche en la cual los discípulos vieron a Jesús caminar sobre las aguas en medio de una tormenta. El domingo pasado se comenzó a leer este pasaje que está en Mateo capítulo 14. Búsquelo rápidamente. Pablo, él comenzó a enseñarnos de esta porción y llegó hasta el versículo 27, y hoy continuaremos desde el versículo 28 al 32, pero para poder comprender bien y recordar la historia vamos a leer todo el pasaje desde el versículo 22 al 33. Ciertamente vamos a enfocarnos desde el 28 al 33, la segunda parte, pero para recordar todo vamos a leerlo desde el versículo 22. Como le decía, el texto nos habla de aquella noche en la cual los discípulos iban remando en medio del lago, el mar de Galilea. Es un lago, pero se le conoce como el mar de Galilea por su extensión. Un lago que ya comentó Pablo el domingo pasado, tenía la característica de estar bajo el nivel del mar
y que es azotado por corrientes de viento que vienen del Mediterráneo, que se meten y generan tormentas, lo cual es extraño en un lago. Nosotros tenemos lagos aquí en Chile y jamás hemos visto una tormenta en un lago. Pero este lago es particular, por esa razón, porque está bajo el nivel del mar. Entonces las corrientes de viento de repente azotan ese lugar y generan tormentas que embarcaciones pequeñas como las que estaban estos hombres pueden zozobrar fácilmente frente al viento y el agua y las olas que se levantan. Bueno, Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33 dice lo siguiente. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento, y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Oremos un momento. Padre amado, tu amor, Dios, es lo más dulce que hay, Señor, y tu palabra, Señor, más dulce que la miel. Por tu amor, tu palabra ha llegado a nuestras vidas, Señor, porque eres bueno, porque tanto nos amaste que enviaste a Jesucristo, nuestro Salvador, para rescatarnos. No lo enviaste para condenarnos, sino para que nosotros fuéramos salvos. Y apelamos a Jesucristo, a su obra, a su cruz, Señor, para venir delante de ti y para pedirte que seas tú cambiando nuestros corazones, poniendo en nosotros conforme a tu promesa, tu ley en nuestra mente y en nuestros corazones. Conforme a aquel pacto que prometiste que harías un día, Señor, sea hecho en nosotros tu voluntad, sea puesta tu palabra en nuestro interior, y que salgamos de este lugar transformados por tu palabra, Señor, y que caminemos conforme a tu deseo, porque tu palabra esté grabada en nuestro interior. Gracias te damos porque la tenemos a ella, porque ella es nuestra lámpara, porque ella es nuestra luz. Yo te ruego por mis hermanos, para que puedan estar atentos a tu voz, que tu Espíritu Santo haga una obra hermosa en este día en ellos, Dios, y cambies el corazón de todos nosotros, Dios, así como cambiaste el corazón de tus discípulos. En el nombre de Jesús. Amén. La predicación del día de hoy lleva por título, como dice ahí, no tenemos miedo. Versículo 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Esto lo dice después de que todos vieron a Jesús caminar sobre las aguas, pero pensaron que era, ¿qué cosa? Un fantasma. Estaban aterrorizados, creían que estaban viendo un fantasma. Jesús les dice, cálmense, hombre. Parecen, como decíamos nosotros cuando chicos, parecen niñitas. Cálmense, tranquilos, soy yo. No griten así, soy yo. Y Pedro, este líder innato, podríamos decir, este hombre impulsivo, apasionado, dispuesto a lanzarse para encontrarse con su Señor, se levanta y dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mire, Pedro es un personaje bastante interesante en la Biblia. Era un hombre gobernado a menudo por sus emociones, pero sincero en su deseo de creer y seguir al Señor. Solo que las emociones habitualmente eran lo que eran, no habitualmente, era lo que normalmente gobernaba a este hombre. Este hombre se apasionaba y por su Señor era capaz de cortar la oreja del que se le acercara a él, pero a la noche seguida o al momento seguido estaba negando también a Jesús
cuando se le confrontaba. Vemos a este hombre, a Pedro, que le dice al Señor: si eres tú, yo también quiero ir a ti. Manda que yo camine sobre las aguas. Y a primera vista, si uno ve las palabras de Pedro, puede pensar que Pedro está desafiando al Señor, o que lo está tentando como Satanás tentó en el desierto a Jesús. ¿Se acuerdan que Satanás le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan? ¿Cierto? Pareciera que Pedro estuviera actuando de la misma manera, pero no es así. Si miramos con detalle, si analizamos con detención, veremos que Pedro sí cree en la autoridad y el poder de Cristo, y es precisamente eso lo que le lleva a plantear esta osada apuesta. Pedro no logra ver bien, es de noche, está el viento en su contra, tal vez el agua le rebota en la cara, y él no quiere ser engañado. Él lanza, digamos, esta apuesta o esta propuesta al Señor, porque él estaba convencido de que solo Jesús tendría el poder y la autoridad para hacerlo caminar a él sobre el mar, nadie más. Sus palabras no son palabras de un incrédulo, al contrario, son palabras de alguien que cree profundamente en su Señor, pero no quiere ser engañado, no quiere equivocarse de que quien tenga al frente es el Señor y no es un fantasma, no es otra cosa. Él cree en su Señor, él cree en su autoridad. Por eso le dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, porque tú puedes hacerlo. En las palabras de Pedro no había incredulidad, sino por el contrario, había una clara fe en su maestro. Por esto Jesús accede a su petición. Porque, mi hermano, el Señor no responde a manipulaciones humanas ni a desafíos insolentes. El Señor responde solo a quienes creen en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestro Señor responde a la petición de Pedro, así como responde a nuestro clamor, a nuestra oración. Pero cuando esta es hecha en fe, no cuando ponemos manipulación en nuestra petición. Señor, si aparece justo ahora un colectivo, yo voy a ir al culto. Si no aparece, no voy. Señor, si me suena la alarma 5 minutitos antes, entonces es porque es tu voluntad de que yo vaya a la oración. No, mi hermano, eso es manipulación. Eso es tratar de usar al Señor para nuestros propósitos. Pedro no estaba haciendo esto. Pedro quería estar seguro de que lo que estaba frente a él era su Salvador. Y él sabía que su Salvador tenía autoridad para hacerlo a él también caminar sobre las aguas. Y es por eso que Jesús accede a esta petición. Accede a este desafío, digámoslo así, que Pedro le está haciendo. ¿Qué dice el versículo 29? Dice: y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y él dijo: ven. Jesús dijo: ven. Por la palabra de Jesús, Pedro tuvo la capacidad sobrenatural de caminar sobre las aguas. Fue la palabra de Dios, fue la palabra de Cristo lo que hizo el milagro en Pedro. Lo que sostuvo sus pies sobre las aguas fue la palabra de Jesús. No fue la fe, por así decirlo, de Pedro. Pedro no se bajó antes de que Jesús dijera la palabra. Pedro no dijo: yo creo en mi Señor, así que me voy a lanzar a caminar también, porque yo creo en mi Señor. No, no fue así. No fue un acto independiente. Fue un acto totalmente dependiente de la palabra de Dios. Y como cristianos también, nosotros no podemos usar nuestra fe en independencia de la palabra de Dios. Hay gente que se lanza en empresas o se lanza en cosas y dice: no, por fe, vamos, por fe. Pero sin consultar a la palabra de Dios, si es realmente lo que Dios quiere, si es realmente lo que la palabra de Dios nos está mostrando que debemos hacer. Pedro avanza sostenido por la palabra de Jesús que le dice: ven. Mire, Pedro había estado comprendiendo que Jesús era Señor sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque le acababa de ver hacer un milagro multiplicando panes y peces para alimentar una multitud. Justamente antes de esta tormenta, él había estado en medio de un milagro extraordinario. Aunque, claro, todo milagro es extraordinario. Pero esto era mayor de lo que él había visto.
Él jamás había visto que 5.000 personas, más de 5.000 personas, fueran alimentadas con 5 panes y 2 peces. Pedro estaba entendiendo que Jesús tenía el poder sobre todo lo creado. Es más, él ya había estado antes en otra tormenta con Jesús. En el capítulo 8 de Mateo, no lo vamos a leer ahora porque lo analizamos varios domingos atrás. Pedro, ¿se acuerdan aquella tormenta en la cual Jesús iba durmiendo en el barco, en la barca? Pedro estaba aterrorizado junto al resto de los discípulos y despiertan a Jesús y le dicen: Jesús, nos vamos a morir, nos vamos a morir. Y Jesús se levanta, manda a callar el viento, manda a calmar las aguas y se hizo una gran bonanza, se tranquilizó todo. ¿Qué dice el texto en ese pasaje? Dice que ellos quedaron sorprendidos, aterrorizados ante el poder y la autoridad de Jesucristo. Entonces Pedro venía entendiendo que Cristo gobernaba sobre la naturaleza. Y si Cristo lo ordenaba, su palabra de autoridad bastaba para que él también caminara sobre el mar. Pedro estaba sosteniéndose en Jesucristo en todo momento. No era que él era un hombre de fe y él dijo: no, es que yo soy un hombre de fe, tengo mucha fe. Entonces por mi fe yo voy a hacer milagros. Yo creo en Jesús, entonces también voy a caminar sobre las aguas. No, Pedro estaba creyendo en Jesús y confiaba que por la palabra de Jesús él podría hacer también proezas. Admiremos por un momento esta fe que brilló en Pedro. En cierta forma, Pedro está diciendo: si mi Señor camina sobre las aguas, por su palabra y autoridad yo también podré. Veré cosas maravillosas en mi vida. Si Él manda que yo camine sobre este mar, así será. Como está escrito, en Dios haremos proezas. Salmo capítulo 60, versículo 12. Y así fue. La fe que Pedro tuvo en Cristo no fue defraudada. Dice la Biblia que descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mire, Pedro de seguro había nadado muchas veces en esas aguas. Había pescado en ese mismo lago innumerables veces, pero jamás había caminado sobre él. Eso era claro. Mire, era el mismo lago de toda su vida, pero ahora todo era diferente. Él caminaba sobre ese lago. Él caminaba derecho hacia su Señor y Salvador. La palabra de Cristo hacía que todo fuera diferente. Aunque el lugar seguía siendo el mismo, todo en ese momento, por la palabra de Jesús, era distinto, era diferente, era único. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo, ¿qué cosa? Tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Mire, Pedro andaba bien. Su fe estaba resplandeciendo. Estaba viviendo en su propio cuerpo, en su propia vida, en su propia carne, la obra sobrenatural de Cristo. Estaba caminando sobre el mismo lago que él tantas veces nadó, tantas veces pescó. Pero, los famosos pero que están en la Biblia y que hacen que el texto cambie un rumbo. Pedro va derechito, va súper bien, va excelente, pero, ¿qué pasó? ¿Qué dice el texto? Pero al ver el fuerte viento. ¿Qué pasó en Pedro? ¿Qué hizo que cambiara su rumbo? ¿Qué hizo que cambiara su marcha firme? ¿Cuál es el pero? Él cambió la fe por la vista. Dice, pero al ver. Él dejó de creer en la palabra de Jesús y empezó a mirar. ¿Qué miró? El fuerte viento. Mira, el texto es categórico. Él caminaba contra viento y marea literalmente. Pero al mirar, al cambiar su mirada, fue cuando Pedro fijó su mirada en otra cosa que no era su Salvador, cuando su corazón se llenó de miedo. Miedo, por definición,
Es esa emoción caracterizada por angustia ante la percepción de un peligro, sea real o imaginario. Bueno, todos sabemos bien lo que es el miedo. Todos lo hemos sentido. Y también hemos experimentado el poder que tiene el miedo. El miedo nos paraliza, el miedo nos detiene, el miedo nos hace torpes, el miedo nos hace tomar decisiones que después nos arrepentimos. El miedo nos avergüenza también. ¿Sí? ¿Cuántos se han avergonzado cuando le muestran el video de cómo se asustó frente al ratón, cómo se asustó frente a una cosa, una araña? ¿Sí? Yo conozco personas que frente a temblores se lanzan arriba de la primera persona que encuentran, por miedo. Se tiran arriba de ella y después se avergüenzan y después dicen, ay, perdón, qué vergüenza. El miedo los gobernó. Cuando sentimos miedo, nuestras pupilas se dilatan con el propósito de mirar con mayor atención hacia lo que puede ser peligroso. Nuestra intranquilidad, nuestra angustia hace que nuestro corazón se acelere, nuestra presión arterial se eleva, nuestra sangre se distribuye hacia los músculos, nuestro cuerpo se prepara para huir o para pelear. Nuestra creatividad, nuestro raciocinio disminuye cuando tenemos miedo. No pensamos, no evaluamos bien las cosas. Evaluamos todo de manera sesgada y amplificamos lo que nos parece peligroso y desestimamos lo que tenemos a nuestro alrededor. No somos capaces de evaluar bien las cosas. Y eso es lo que le pasó a Pedro. El miedo hizo que desestimara en fracción de segundos lo que antes valoró correctamente. ¿Qué era lo que él había valorado correctamente? La presencia y autoridad de Cristo llamándole hacia él. Segundos antes, Pedro había comprendido que Jesús era Señor de todas las cosas. Y en su corazón había desaparecido el miedo al fantasma. Ya sabía que el fantasma no era más grande que su Señor. Entonces, si su Señor lo llamaba, él iba a ir. No hacia un fantasma, sino hacia Cristo. Iba bien Pedrito, iba muy bien. Pero el miedo hizo que Pedro dejara de avanzar y empezara a hundirse. Pero ¿de dónde viene el miedo? ¿De dónde nace el miedo? Los evolucionistas tratan de explicar el miedo como una emoción de sobrevivencia. Pero la verdad es que el miedo no siempre es útil para sobrevivir. Si no, pregúntenle, bueno, no se les puede preguntar, pero piensen en aquellos que murieron arrancando de un terremoto o arrancando de un ratón y tuvieron un accidente. El miedo no les sirvió para sobrevivir, todo lo contrario. Yo creo que decir que el miedo es un sentimiento, una emoción de sobrevivencia es simplificar demasiado las cosas. El miedo, la verdad, es que a menudo es limitante, se apodera de nuestras decisiones, como ya hemos dicho, nos hace torpes, nos paraliza. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios, que es nuestra lámpara y nos muestra la verdad. Y sabemos y podemos ver en ella cuál es el verdadero origen del miedo. El miedo nace aquel nefasto día en que el hombre se vio desnudo por causa de obedecer a una voz diferente que a la voz de Dios. Cuando el hombre dejó de escuchar la voz de Dios y puso atención en otra voz, entonces obedeció a esa voz y se vio desnudo y tuvo miedo. Génesis capítulo 3, versículo 9 y 10 dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Es la primera vez en la historia de la humanidad que un ser humano sintió miedo. ¿Por qué sintió miedo? Porque estaba desnudo y me escondí. Miedo no es una emoción de sobrevivencia. Miedo es un recuerdo profundamente arraigado en nuestros genes que estamos desnudos, que somos frágiles, que no estamos protegidos y que somos vulnerables y morimos. De ahí nace el miedo. Pedro tuvo miedo por el viento. ¿Por qué? Porque el viento, el fuerte viento, le hizo recordar que él era vulnerable, que él podía morir, que él podía perder su vida ahogado en ese mar.
Al ver el fuerte viento, dice el texto, tuvo miedo. ¿Y qué pasó? Comenzó a hundirse. Ahora esas aguas volvieron a ser las aguas amenazantes de antes. Dejó de caminar de forma sobrenatural y volvió a verse vulnerable frente a la tempestad. Es que solo por medio de Cristo la vida del ser humano está protegida, mi hermano. Nuestra desnudez es cubierta y el miedo se va por medio de la palabra de Jesús. Pero si nuestro corazón, nuestra mente, nuestra atención se fija en cualquier otra cosa, entonces volvemos a quedar desnudos, porque no hay ninguna autoridad, ninguna palabra que pueda cubrirnos nuevamente, sino solamente la palabra de Jesús. Él es el abrigo del Altísimo. Él es las alas bajo las cuales habitamos seguros. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Jesucristo es el abrigo del Altísimo. Jesús es las alas del Omnipotente. Es Él, es su palabra, es su autoridad. Él es el que nos viste. Él es el que cubre nuestra desnudez y nos hace caminar seguros. La fe en Jesucristo produce paz, pero la incredulidad produce miedo. Pedro dejó de mirar con la fe puesta en Cristo y su corazón se llenó de miedo. Lo peor es que sus miedos se hicieron realidad. ¿Por qué? Porque comenzó a hundirse. Pero a pesar de todo esto, de que Pedro falló, iba muy bien, iba caminando seguro. A pesar de esto, gloria a Dios, porque la historia no termina con la triste muerte de inmersión de un discípulo de Jesús. Pedro, al verse que se hundía, hizo lo único que puede librarnos de nuestra miserable fragilidad. ¿Qué hizo? Clamó a Jesucristo. Así como usted y yo debemos clamar a nuestro glorioso Salvador. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Gloria a nuestro bendito Salvador, que jamás dejará que uno de los suyos, por torpe que sea, muera en las aguas de este mundo. Ninguno de los que creen en Jesucristo se extraviará jamás. Gloria a nuestro maravilloso y suficiente Salvador. Él mismo dijo: a los que me diste, ninguno de ellos se perdió. Yo los guardé. Nosotros creemos en la palabra de Jesús. Hay un texto del Antiguo Testamento que dice así: que el que entrare por este camino, por muy torpe que sea, no se extraviará. Aquel que ha creído y ha puesto su confianza en Jesucristo, por mucho que le cueste, por mucho que titubee, por mucho que el viento lo haga sacar su mirada, no se extraviará, no se perderá. Podemos levantar nuestro clamor en todo momento, en todo lugar. Podemos clamar a Él y decir: Señor, sálvame. Y al instante Cristo vendrá a nosotros. Mire lo que dice el texto, versículo 31. Al momento, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Al momento, qué maravillosas palabras. Enseguida, al instante, Jesús extendió su poderosa mano y sujetó a este hombre falto de fe. Esto nos recuerda las palabras de Isaías 59:1 que dice: he aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Ese es nuestro Salvador. Nuestro Salvador está atento a nuestro clamor. Nuestro Salvador está cercano al clamor de los suyos, al que clama a su nombre y dice: Señor, sálvame. Señor, me estoy hundiendo. Señor, yo caminaba bien, yo avanzaba bien en la fe, pero algo ha pasado. Las tormentas me han hecho mirar que soy vulnerable, que es probable que no pueda seguir avanzando. Ayúdame, sálvame. Y al instante Jesús responde, extiende su mano, levanta a Pedro y luego de afirmarlo, corrige su andar con las palabras: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué pensaste que la tormenta sería más fuerte que mi palabra? ¿Por qué creíste que mi palabra no te iba a sostener? Caminabas bien. Estabas avanzando bien. ¿Por qué detuviste tu caminar hacia mí y pusiste tu mirada en el viento? Versículo 32 dice: y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento.
La tormenta se calmó inmediatamente. ¿Por qué? Porque había cumplido ya su propósito. Su propósito de mostrar la gloria del Hijo de Dios. Mire, mi hermano, nada en la vida de Cristo fue al azar. Ningún segundo, ningún momento en la vida de Cristo fue producto de las circunstancias. Toda la creación se sujetó al plan glorioso y eterno de su Creador. Esta tormenta no fue una coincidencia. Este viento que se levantó no fue una coincidencia. De hecho, está escrito en el Salmo 148, mire lo que dice. En la versión Dios habla hoy para que se entienda más claramente. Dice, alaben al Señor desde la tierra, monstruos del mar y mar profundo, el rayo y el granizo, la nieve y la neblina, el viento tempestuoso que cumple sus mandatos. Ese viento tempestuoso que estaba golpeando la barca, que hacía más difícil el avance de los discípulos, no era un viento diabólico, no era un viento de Satanás, sino que era un viento enviado por Dios mismo para glorificar a su Hijo Jesucristo. Y así en nuestras vidas, y así nosotros creemos, que aún los vientos tempestuosos que nos hacen detenernos o que nos hacen más difícil avanzar, en todo ello se puede glorificar y se glorificará a Jesucristo en la vida del cristiano, en la vida del que cree y clama al nombre de Jesús. La tormenta se acabó inmediatamente en cuanto ellos subieron a la barca. ¿Por qué? Porque la tormenta existió mientras Cristo así lo quiso y fue para transformar el corazón de sus discípulos miedosos y dubitativos en corazones cautivados por la majestad del Señor en adoración y reverencia al Hijo de Dios. ¿Qué es lo que dice el último versículo? Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Aleluya. En la anterior tormenta, en la del capítulo 8, cuando Jesús iba durmiendo y lo despertaron para que hiciera algo, dice el texto que cuando Jesús calmó el viento y calmó el mar, los discípulos quedaron más aterrorizados, más asustados que antes. ¿Por qué? Porque no esperaban que Jesús tuviera esa autoridad y ese poder. No esperaban que Jesús calmara el viento y el mar le obedeciera. Y cuando vieron lo que hizo Jesús, dice la Biblia, que estos hombres aterrorizados se preguntaban, ¿quién es este hombre? ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? No comprendían todavía quién era el que iba con ellos. Pero en esta tormenta algo cambió, mi hermano. Es que el temor se fue, las dudas fueron disipadas y ellos ahora tenían claro quién era el hombre que iba con ellos. ¿Qué fue lo que dijeron? Verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Se da cuenta el cambio? En la anterior tormenta ellos seguían con miedo y el miedo no les permitía comprender quién era Jesús. Pero en esta tormenta Jesús se revela ante sus ojos. Se le disipa toda duda en estos hombres. Y ellos dicen, verdaderamente, ciertamente, no tenemos duda, tú eres el Hijo de Dios. En ti hay naturaleza divina. Eso están diciendo. Tú procedes de Dios. Y si estamos contigo, entonces Dios está con nosotros. Si tú, Jesús, estás aquí, Dios está en medio nuestro. Porque tú eres Hijo de Dios. Con el milagro de la multiplicación del pan y los peces, entendíamos que si tenemos a Cristo lo tenemos todo. Él puede suplir nuestra necesidad. Pero con esta predicación, mi hermano, yo quiero que usted y yo comprendamos que si tenemos a Cristo, ya no estamos desnudos, ya no estamos vulnerables, ya no tenemos miedo. Porque si Él está con nosotros, entonces una cosa no tenemos, es miedo. Porque Él cubre nuestra vida. Él es nuestra paz. Él es nuestra calma. Él es nuestra ayuda. La Biblia dice que estos hombres llegaron a entender que no tendrían ningún refugio más para sus corazones que Cristo mismo. Habían personas que seguían a Jesús porque les gustaba cómo Jesús predicaba, que seguían a Jesús porque les gustaban los milagros que hacía,
que seguían a Jesús porque era popular. Pero cuando Jesús habló a ellos y les empezó a leer la letra chica, como decimos en buen chileno, a decir lo que realmente significaba seguirlo a Él, aquellos que iban por los milagros, se fueron. No, ya no hay más milagros. No, ya, se acabaron los milagros, nos vamos. Aquellos que iban porque Jesús era popular, cuando vieron que la gente se empezó a ir, dijeron, está bajando la popularidad de Jesús, ya nos vamos. Y aquellos que no les gustó lo que Jesús estaba diciendo yo soy el único, no hay salvación fuera de mí, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, si no van por mí no van a entrar al Padre. A los que no les gustó eso dijeron, no, Jesús, eres muy intolerante, hay otros maestros también buenos, así que como tú vas a ser el único maestro, se fueron también. Y Jesús se da vuelta y mira a sus discípulos y les dice, ¿y ustedes también se van a ir? ¿Se quieren ir también? Y este mismo Pedro responde y dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Ellos entendieron que no había otro lugar donde pudiera refugiar su alma, su corazón, su vida. Eso es lo que usted y yo tenemos que entender. Que no hay otro lugar donde usted pueda refugiar su vida, su alma, su corazón. Si usted refugia su corazón en la palabra de Jesucristo, entonces no tendrá miedo. Mire, la tormenta podrá soplar fuerte. El mar puede ser muy tempestuoso. Pero por la palabra de Jesucristo usted va a caminar sobre esas aguas. El ambiente va a ser el mismo tal vez. La casa no va a cambiar. Las peleas con su jefe o a lo mejor las discusiones que pueden haber en su entorno no van a cambiar. Pero usted va a cambiar. Usted va a caminar sobre esas tormentas en paz, porque Cristo estará con usted. Concluyamos, no tenemos miedo ni a los temblores, porque el Señor está con nosotros. Eso es para darle emoción a la predicación. Gracias, Señor. A él. No funcionó el video, Diego, pero funcionó el temblor. Bien. Bien, Diego. Me sorprende. No puso el video, pero puso un temblor. Mire, mi hermano, creo que como discípulos de Jesucristo todos hemos experimentado de alguna manera lo que le sucedió a Pedro. Todos nosotros. Me refiero a que cuando conocemos al Señor, comenzamos a caminar en el Evangelio, y aunque alrededor sea todo igual físicamente, nuestro caminar es diferente. Perdón, aunque nuestro alrededor sea lo mismo, estamos en la misma casa, en la misma ciudad, pero cuando Cristo llega a nuestra vida, nuestro caminar es distinto. Caminamos de una manera diferente. Hay una fuerza sobrenatural que nos sostiene y que hace que nuestros pasos sean firmes hacia Él. Y vamos bien, caminando bien. Pero en un momento de nuestro caminar cristiano algo pasa. Empezamos a mirar el fuerte viento, empezamos a mirar las dificultades, empezamos a mirar nuestras propias debilidades, nuestra propia vulnerabilidad, y ¿qué decimos? Ay, no voy a ser capaz, no voy a poder seguir caminando, no voy a poder contra esta tormenta que está aquí. Y lo peor es que comenzamos a hundirnos en desesperación, a hundirnos en angustia, a hundirnos en tristeza, a hundirnos como si no hubiera esperanza. ¿Qué hacemos entonces? Lo mismo que Pedro. Lo único que podemos hacer, clamar a nuestro glorioso Señor y Salvador y decirle, Señor, sálvame, sálvame tú. Yo no puedo salvarme a mí mismo. Mire, hay tormentas que Dios permite precisamente para que nos demos cuenta que sin Él nada somos. Nada podemos hacer. Somos tan llevados a remar con nuestra fuerza, así como los discípulos. Remar y contra viento y marea. Que yo soy fuerte. Y hay algunos que creen que eso es bueno. Es que a mí me ha tocado tan duro en la vida que yo le echo adelante. Está bien. Pero a veces detrás de eso hay mucho orgullo. Mucha vanidad. Que esconde un miedo terrible.
un terror interno que no quiere ser mostrado. Y es que en el fondo sabemos que morimos, que somos vulnerables. ¿Qué hacemos entonces? Levante su clamor, levante su oración, deje de lado su orgullo y clame a su Señor y dígale: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Así como Pedro, creo que todos hemos desviado más de una vez nuestra atención hacia el fuerte viento, las circunstancias. Hemos dejado de mirar a Cristo. Hemos dejado de estar enfocados en Él. Y el recuerdo de nuestra vulnerabilidad ha hecho que vuelva a nosotros ese viejo sentimiento heredado de nuestra vieja naturaleza, el miedo. Rápidamente olvidamos las dulces palabras de la autoridad de Cristo, que nos ha dicho: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No os dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Rápidamente olvidamos esas palabras. Cambiamos la meditación de los versículos de la Biblia que antes llenaban nuestro corazón, nuestra mente, por pensamientos de ansiedad, de angustia, tratando de salvarnos a nosotros mismos. Pronto nos convencemos de que vamos a fracasar, que no vamos a poder seguir adelante y empezamos a hundirnos. Pero Cristo sigue aquí, mi hermano. Él no se ha ido, Él no se ha movido, sigue con nosotros, sigue a nuestro lado. Y al instante Él nos va a rescatar y nos va a levantar. Al instante, cuando usted levante su voz y usted clame a Él y le diga: sé tú mi Salvador, sé tú mi Señor. Déjame seguir tus pisadas, déjame seguir tu palabra. Pero es necesario también que Cristo nos corrija, nos vuelva a recordar que por fe andamos y no por vista. Que toda nuestra vida debe estar rodeada de la fe en Cristo, nuestro Salvador. Que todo lo que hacemos debe estar revestido de la fe en Él. En Él está nuestra seguridad, nuestro refugio. Nuestra victoria es Jesús, como está escrito, Romanos capítulo 8, versículo 38 en adelante. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si grabáramos en nuestros corazones estas palabras, no volveríamos a tener miedo nunca más. Si entendiéramos estas palabras, que de tal manera nos amó Dios, que envió a Jesucristo, no para condenarnos, sino para perdonarnos y para salvarnos, no tendríamos miedo. Porque sabríamos que no estamos bajo condenación, sino bajo el amor y el amparo de nuestro Señor, en Cristo Jesús. Dios es Señor sobre todo, y nuestra vida está segura en Él. Él usará las tormentas para su gloria, para revelarse a nosotros y para que podamos decir con todo nuestro corazón: verdaderamente eres mi Salvador. Él está con nosotros, mi hermano. Y cuando creemos en su palabra y somos conscientes de su presencia, que Él va realmente con nosotros, entonces el perfecto amor echa fuera todo temor. Ya no hay miedo en nuestro corazón, sino que hay adoración. Así como los discípulos. Dice la Biblia que ellos se postraron, dice el último versículo, que ellos vinieron ante Jesús y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Yo anhelo que esto Dios haga en nuestros corazones. Que Él use las tormentas, las dificultades que cada uno pueda estar pasando, para que caigamos ante sus pies y podamos decir: verdaderamente tú eres mi Salvador, verdaderamente tú eres mi ayuda, verdaderamente, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, tú eres el que vino del cielo para rescatarme. Jesús no solamente vino del monte sobre las aguas, caminando hasta para rescatar a sus discípulos, Él vino del mismo cielo para rescatar a los que se habían perdido. Ese es nuestro Salvador. Y si nuestra fe está puesta en Él,
Si nuestra confianza está puesta en Él, entonces podemos estar seguros. El salmista desde la cueva decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Suena muy lindo. Ahora, el detalle es que él lo escribió desde una cueva, arrancando de sus perseguidores que lo querían matar. Otra cosa es con guitarra. Y lo dijo con todo su corazón, porque conocía a su Salvador. El Señor quiera revelarse al corazón de cada uno de ustedes y que pueda cada uno, así como los discípulos, decir verdaderamente: tú eres mi Salvador. En ti hay paz y ya no tengo miedo. Comencé esta predicación hablándole de estas personas en Venezuela que gritaban: no tenemos miedo, no tenemos miedo. Queriendo decir en el fondo, no vamos a detenernos, no vamos a ser paralizados por el miedo, sino que vamos a avanzar en nuestras demandas. ¿Cuánto más nosotros, mi hermano? ¿Cuánto más nosotros debemos avanzar si aquel que nos convoca es Cristo Jesús? Aquel que nos llama es Jesús. ¿Por qué detenernos? ¿Por qué dejar de avanzar hacia Él? ¿Por qué dejar de caminar hacia Él? Si Él es quien nos llama. Él es el que lo está llamando a usted. ¿Cuántas veces se ha detenido? ¿Cuántas veces ha detenido su avanzar? Por miedo, por el que dirán, porque otras personas pueden enojarse, por el viento, porque miran el viento y dejan de caminar hacia Él. No sea una persona de poca fe, solo terminará hundido. Clame al Señor, levante su voz, clame a Él y dígale: sálvame. Sea alguien que camina firme en fe hacia Cristo. ¿Cuántas tormentas Dios tiene que provocar a su alrededor para que usted clame a Él? Para todos fueron tormenta, para todos los que estaban ahí era una tormenta, menos para uno por un momento. ¿Para quién? Para Pedro. ¿Cuándo? Cuando caminó sobre las aguas. Ya no era una tormenta. Volvió a ser una tormenta cuando él quitó su mirada de Jesús. Así es la vida del cristiano. Cuando miramos a Cristo caminamos y todo ya no es una tormenta. Su paz está con nosotros. Pero volvemos a poner la mirada en las cosas de la tierra y empezamos a hundirnos. No seamos de poca fe. El Señor está con nosotros. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Él está con nosotros. Él nos ha sostenido. Él nos ha hecho avanzar. Él, su autoridad, su palabra. ¿Qué tenemos nosotros? No tenemos nada en nosotros mismos. Tenemos su palabra. Es todo lo que tenemos y eso es todo lo que necesitamos. Por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Por su palabra de autoridad, Él ha dado vida a los muertos. Por su palabra, nosotros también tendremos vida. Es todo lo que necesitamos. Todo lo que usted necesita es su palabra. Es a Él, en usted. Clame a Él. Clame a Él. Y Él vendrá al instante a su vida, a levantarle, a sacarle de las aguas tempestuosas y a ponerle en un lugar de paz, de calma. Porque nuestro Señor es príncipe de paz. Oremos. Bendito sea tu nombre, Jesús, porque en tu nombre hay salvación. Bendito seas tú, porque tú, Señor, quitas todo temor en nuestro corazón, porque no nos has dado un espíritu de cobardía, sino que nos has dado ese espíritu de amor, de dominio propio, ese espíritu santo que nos hace estar gozosos, que nos hace estar seguros, que nos hace caminar seguros. Te alabamos, oh Dios, te bendecimos, porque podemos, aún en medio de la tormenta, tener paz. Podemos, aún en medio de las dificultades, estar seguros, caminar firmes, no por nuestra habilidad, sino por tu palabra. Llena nuestros corazones con tu palabra, porque tu palabra es poderosa, porque tu palabra es verdad. Señor, en ti haremos proezas, en ti haremos proezas. Somos pequeños, tal vez solo tenemos 5 panes y 2 peces, pero en tus manos, Señor, esto es suficiente para alimentar a una multitud. Señor, somos débiles, pero tu brazo no se ha cortado para ayudarnos. Pero tu brazo no ha dejado de tener fuerza para levantar al caído, para levantar al que no tiene fuerzas. En ti nos afirmamos y en ti confiamos, Señor.
En tu nombre, Jesús. Amén. 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 Póngase de pie un momento, por favor. Vamos a cantar una hermosa canción que dice: